Moirón, de Guy de Maupassant. Como se estaba hablando aún de Pranzini, el señor Malaureaud, que había sido fiscal general bajo el imperio, nos dijo: «Oh, yo tuve que encargarme, en otro tiempo, de un caso bien curioso, curioso desde varios puntos de vista, como verán. Era yo en ese momento fiscal imperial en provincias, y estaba muy bien considerado en la corte gracias a mi padre, presidente primero en París. Tomé parte en un proceso que se hizo célebre como el caso del maestro Moirón. El señor Moirón, maestro de primaria en el norte de Francia, gozaba en toda la región de una excelente reputación, hombre inteligente, razonable, muy religioso, un poco taciturno. Se había casado en el municipio de Bois-Linot, donde ejercía su profesión. Había tenido 3 hijos, muertos uno tras otro del pecho. A partir de ese momento, pareció volcar en la chiquillería que había sido confiada a su cuidado todo el afecto que guardaba en su corazón. Compraba, con dinero de su bolsillo, juguetes para sus mejores alumnos, para los más juiciosos y amables. Organizaba para ellos meriendas, atiborrándoles de dulces, de golosinas y de pasteles. Todo el mundo quería y alababa a ese buen hombre, a ese buen corazón, cuando, uno tras otro, 5 de sus alumnos fueron muriendo en extrañas circunstancias. Se creyó que había sido una epidemia causada por el agua corrompida por la sequía. Se buscaron las causas sin descubrirlas, tanto más cuanto que los síntomas parecían de lo más extraños. Los niños parecían aquejados de languidez, dejaban de comer, tenían dolores de estómago, tiraban durante algún tiempo, para luego expirar en medio de terribles sufrimientos. Se hizo la autopsia del último fallecido sin encontrar nada. Las entrañas enviadas a París fueron analizadas y no revelaron la presencia de sustancia tóxica alguna. Durante un año no pasó nada más. Luego 2 chiquillos, los mejores de la clase, los predilectos de Moirón, murieron en 4 días. Se prescribió de nuevo el examen de los cuerpos, descubriéndose, tanto en uno como en otro, trocitos de cristal triturado incrustados en los órganos. Se llegó a la conclusión de que esos 2 chiquillos debían de haber comido imprudentemente algún alimento no bien lavado. Habría sido suficiente con la rotura de un vaso sobre un tazón de leche para provocar ese horrible accidente. Las cosas no habrían pasado de aquí si mientras tanto la criada de Moirón no hubiera caído enferma. Tras llamarse al médico, éste constató los mismos síntomas detectados en los niños, la interrogó y consiguió que confesara que había robado y comido de los dulces comprados por el maestro para sus alumnos. Por orden del tribunal, se realizó un registro en la escuela y se descubrió un armario lleno de juguetes y de golosinas destinados a los niños. Ahora bien, casi todos estos dulces contenían trocitos de cristal o de agujas rotas. Detenido inmediatamente, Moirón se mostró tan indignado y asombrado por las sospechas que recaían sobre él que estuvieron a punto de soltarle. Y sin embargo, los indicios de su culpabilidad eran evidentes y pugnaban en mi contra mi primer convencimiento fundado en su excelente reputación, en su vida entera y en lo inverosímil y en la absoluta falta de móvil para un crimen semejante. ¿Por qué aquel buen hombre, sencillo, religioso, habría matado a unos niños, y precisamente a aquellos a los que tenía más apego, que cubría de regalos y atiborraba de golosinas, por los que gastaba en juguetes y caramelos la mitad de su sueldo? Para admitir semejante modo de actuar había que concluir que estaba loco. Ahora bien, Moirón parecía tan razonable, tan sereno, tan coherente y equilibrado, que la locura parecía imposible de demostrar en su caso. Y sin embargo, las pruebas se acumulaban.
Se comprobó que caramelos, pasteles, melcochas y otros dulces comprados a los proveedores habituales del maestro de escuela contenían algunos ingredientes sospechosos. Entonces, Moirón sostuvo que algún enemigo suyo desconocido debía de haber abierto su armario con una llave falsa para introducir el cristal y las agujas en las golosinas, y se inventó toda una historia sobre una herencia supeditada a la muerte de un niño, decidida y perpetrada por algún campesino que obtendría aquella en la medida en que consiguiera hacer recaer la sospecha sobre él. A aquel monstruo, dijo, no le había preocupado que fueran a morir también otros pobres niños. Era posible. El hombre parecía tan seguro de sí y apenado que le habría dejado en libertad sin lugar a dudas, a pesar de los cargos contra él, de no haberse hecho, uno tras otro, dos descubrimientos irrefutables. El primero, una tabaquera llena de cristal triturado, su tabaquera, en el interior de un cajón secreto del escritorio donde guardaba el dinero. De nuevo encontró una explicación para justificar el hallazgo de forma más o menos plausible, como una última astucia del verdadero culpable desconocido, cuando un mercero de Saint-Marlowe se presentó ante el juez de instrucción para contar que un señor había comprado en su tienda unas agujas en varias ocasiones, las agujas más finas que había podido encontrar, rompiéndolas para ver si eran las que le convenían. El mercero, tras realizar una rueda de reconocimiento de una docena de personas, identificó sin vacilar a Moirión, y la investigación reveló que el maestro, en efecto, había ido a Saint-Marlowe en los días indicados por el comerciante. Pasó por alto las terribles declaraciones de los niños sobre la lección de las golosinas y el cuidado que ponía Moirón en que se las comieran en presencia suya y en hacer desaparecer los menores restos. La opinión pública, enfurecida, pedía la pena capital con una vehemencia que el horror no hacía sino aumentar, venciendo toda resistencia o vacilación. Moirón fue condenado a muerte. La apelación fue rechazada. Solo le quedaba la petición de gracia. Por mi padre me enteré de que el emperador no la concedería. Una mañana que estaba trabajando en mi gabinete, se me anunció la visita del capellán de la cárcel. Era un anciano sacerdote con un gran conocimiento de los hombres y acostumbrado a tratar con criminales. Parecía turbado, incómodo, inquieto. Tras haber charlado algunos minutos de todo un poco, me dijo de sopetón mientras se levantaba: si Moirón es decapitado, señor fiscal imperial, habrá dejado ejecutar usted a un inocente. Luego, sin saludar, salió, dejándome con la profunda impresión de estas palabras. Las había pronunciado de forma conmovedora y solemne, entreabriendo, para salvar una vida, sus labios cerrados y sellados por el secreto de confesión. Una hora después partía yo para París, y mi padre, al que había dado aviso, solicitó inmediatamente una audiencia al emperador. Se me recibió al día siguiente. Su Majestad estaba trabajando en un pequeño salón cuando se nos introdujo. Yo expuse todo el caso hasta la visita del sacerdote, y estaba contando ésta cuando se abrió una puerta situada detrás del sillón del soberano, y apareció la emperatriz, creyendo que estaba solo. Su Majestad Napoleón la consultó. Tan pronto como estuvo al corriente de los hechos, exclamó: hay que conceder el perdón a este hombre. Hay que hacerlo, puesto que es inocente. ¿Cómo era posible que la repentina convicción de una mujer tan piadosa despertara en mí una terrible duda? Yo había ardido en deseos hasta ese momento de que se conmutara la pena, pero de pronto me sentí la víctima, el juguete de un astuto criminal que había utilizado a un sacerdote y la confesión como último recurso de defensa. Expuse mis dudas a sus majestades. El emperador estaba indeciso, incitado por su bondad natural y refrenado por el temor a verse burlado por un ser despreciable. En cambio, la emperatriz,
convencida de que el sacerdote había obedecido a una instancia divina, repetía: «¿Pero qué importa? Siempre es preferible perdonar la vida a un culpable que dar muerte a un inocente». Su opinión se impuso y la pena de muerte fue conmutada por la de trabajos forzados. Unos años después supe que Moirón, cuyo comportamiento ejemplar en la penitenciaría de Toulon había sido señalado nuevamente al emperador, se había convertido en criado del director de la cárcel, tras lo cual no volví a oír hablar por mucho tiempo de ese hombre. Hará un par de años, mientras estaba pasando el verano en Lillet, en casa de mi primo de Lariellet, una noche, justo cuando nos disponíamos a sentarnos a la mesa para cenar, me avisaron de que un joven sacerdote deseaba hablar conmigo. Dije que le hicieran entrar. Me suplicó que fuera con él a ver a un moribundo que quería hablar conmigo a toda costa. En mi larga carrera de magistrado me había visto en varias ocasiones en semejantes tesituras y, aunque relegado por la República, de vez en cuando todavía me llamaban en análogas circunstancias. Seguí, pues, al sacerdote que me hizo subir hasta un miserable alojamiento en lo alto de una casa de obreros. En un jergón de paja vi a un extraño agonizante sentado, con la espalda apoyada en la pared para poder respirar. Era una especie de esqueleto gesticulante, con unos ojos profundos y brillantes. Apenas verme, murmuró: «Me reconoce usted, ¿no?». «Pues no, soy Morión». Tuve un sobresalto y pregunté: «¿El maestro de escuela?». «Sí». «¿Y qué hace aquí?». «Sería demasiado largo de contar. No tengo tiempo. Voy a morir. Me han traído a este cura, y como sabía que estaba usted aquí, le he mandado llamar. Es a usted a quien quiero confesarme, ya que me salvó la vida en otro tiempo». Apretaba con sus manos crispadas la paja de su jergón a través de la tela, y prosiguió con una voz ronca, enérgica y queda: «Mire, le debo la verdad a usted, pues es preciso que se la cuente a alguien antes de dejar este mundo. Fui yo quien mató a los niños, a todos. Fui yo, por venganza. Escuche, era yo un hombre honrado, honradísimo, honradísimo, muy puro, que adoraba a Dios, a ese Dios bueno, el Dios que nos enseñan a querer, y no al Dios falso, al verdugo, al ladrón, al asesino que gobierna la tierra. No había hecho nunca mal alguno, ni cometido nunca ninguna mala acción. Era yo puro como no se es, Señor. Cuando me casé, tuve hijos, y los quise como nunca ningún padre o madre han querido a los suyos. No vivía más que para ellos. Estaba loco por ellos. Se me murieron los tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Me rebelé, pero con una rebelión furiosa, y de repente abrí los ojos como cuando uno se despierta, y comprendí que Dios es malvado. ¿Por qué había matado a mis hijos? Me quité la venda de los ojos y vi que le gusta matar. Es lo único que le gusta, Señor. Da vida con el solo fin de destruir. Dios, Señor, es un exterminador. Todos los días necesita muertos y los mata de todas las maneras posibles por mera diversión. Ha inventado las enfermedades, los accidentes, para entretenerse durante meses y años, y luego, cuando se aburre, tiene las epidemias, la peste, el cólera, las anginas, las viruelas, y qué sé yo cuántas cosas más ha inventado ese monstruo. Pero, como no tenía bastante, porque todos esos males se parecen, entonces se regala ocasionalmente con alguna guerra para ver 200.000 soldados caídos, amontonados en medio de la sangre y del barro, reventados, con los brazos y las piernas hechos pedazos, la cabeza rota por las balas, como los huevos que se caen al suelo. Y esto no es todo. Ha hecho que los hombres se coman entre sí, y además,
como los hombres se volvían mejores que él, creó a las bestias para ver cómo los hombres las cazan, las degollan y se las comen. Pero no acaba aquí la cosa. Creó a los insectos que viven un día, a las moscas que mueren a millares en una hora, a las hormigas que aplastamos y a otros seres, tantos como no podemos imaginarnos, y todos se matan entre sí, se dan caza, se devoran y mueren de continuo. Y el buen Dios mira y se divierte, porque los ve a todos, a los más grandes y a los más pequeños, a los que viven en una gota de agua y a los de los otros astros. Los observa y se divierte. ¡Ah, qué canalla! Entonces yo, Señor, también maté niños. Se la jugué bien jugada. Esos no se los llevó él, me los llevé yo. ¿Y a cuántos más habría matado si no me hubiera descubierto usted? Iba a morir guillotinado, yo, como si hubiera reído el muy miserable. Entonces solicité la presencia de un sacerdote y le mentí, me confesé, mentí y así salvé mi vida. Ahora se acabó, ya no puedo escapar de él, pero no le tengo miedo, pues le desprecio demasiado. Era horrendo ver a aquel miserable que jadeaba, hablaba con hipidos, abría la boca de par en par para vomitar unas palabras apenas audibles y que agonizaba, arrancaba la tela de su jergón y bajo una manta casi negra agitaba las piernas como para escapar. ¡Qué ser más espantoso y qué horrible recuerdo! Le pregunté, ¿no tiene nada más que decir? No, señor. Entonces adiós, adiós, señor. Un día u otro me volví hacia el sacerdote, el cual, lívido, alzaba contra la pared su figura alta y oscura, y le pregunté, ¿usted se queda, reverendo? Sí, me quedo. Entonces el moribundo dijo sarcásticamente, sí, sí, manda sus cuervos a por los cadáveres. Yo ya tenía bastante. Abrí la puerta y me largué.